Bien, olvidé mencionarles acerca del intervalo, que es lo que estaba consultando uno de sus compañeros. Por ejemplo, cuando tenemos el resultado de esta medición, entonces tenemos el valor representativo, que en este caso es 1,24 más menos 0,02 centímetros y con 1,6% de error. Entonces, para dibujar el intervalo, lo que se hace es lo siguiente, ¿ya? Entonces, este valor de acá, entonces, se suma con el error estimado y con eso tenemos el límite superior. Entonces, 1,24 más 0,02 sería 1,26, ¿no? Eso se obtiene de esa forma. Y para poder encontrar el límite inferior, entonces lo que se hace es, se resta el valor representativo menos 0,02 y de esa forma obtenemos el límite inferior. Y con esos numeritos establecemos el rango o el intervalo, ¿de acuerdo? Donde este instrumento nos indica que está encerrado el valor verdadero. ¿Ok? Entonces el instrumento nos dice que el valor verdadero de h, que es la altura en este caso de, bueno, h, ¿ok? Está entre 1,22 y 1,26 centímetros. ¿Ok? Entonces este instrumento le dice que el valor verdadero está dentro de ese intervalo. ¿Cuál es? No se sabe. ¿De acuerdo? Lo único que sabe el instrumento es que está encerrado en ese intervalo. Y si usted coloca un número, entonces realmente se coloca el punto medio como está acá. ¿Cierto? Entonces, de esa forma se determina el intervalo de una medición, ¿ya? Otra cosa más que podemos añadir, aprovechando la grabación, es lo siguiente: definir las cifras significativas. ¿Ok? Las cifras significativas lo define el error estimado. ¿Y qué son? Son todos los dígitos seguros más el primer inseguro. Entonces, ¿quién define eso? La posición del primer dígito distinto de cero en el error, aproximadamente. Entonces, ¿cómo se hace ese asunto? Se analiza dígito por dígito el valor representativo. Entonces, vamos a empezar por este de acá. Ese primer dígito, que en este caso 1, hay que preguntarse si en este intervalo cambia o no cambia. Por ejemplo, si colocamos aquí, es 1, sí. Si colocamos cualquier punto en el intermedio, sigue siendo 1. Si colocamos en el punto medio, sigue siendo 1. Aquí sigue siendo 1. En cualquier punto de ese intervalo, inclusive en este límite, sigue siendo 1. Entonces, este primer dígito se llama primer dígito inseguro. Es decir, este es seguro en este intervalo, no va a cambiar. Luego se analiza el siguiente dígito, el 2. Y se analiza de la misma forma. Este 2 en ese intervalo, ¿va a cambiar o no va a cambiar? En este límite sigue siendo 2. En cualquier punto de acá sigue siendo 2. En el punto medio sigue siendo 2. En los puntos de acá sigue siendo 2. En el límite superior también sigue siendo 2. Entonces, este 2 también se dice que es seguro. Por lo tanto, se llama el segundo dígito seguro. Mientras este otro, este 4, en este intervalo, ¿de acuerdo? Sí cambia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, en este límite inferior, no es 4, sino es 2. ¿De acuerdo? Aquí a la mitad no es 4, sino es 3. Aquí sí es 4. Aquí a la mitad es 5. Y en este límite es 6. Por lo tanto, este 4 no es seguro. Se conoce como, y se llama así, primer dígito inseguro. Los demás son seguros. ¿Ok? Ahora, si a usted se le ocurre colocar más dígitos después del 4, por ejemplo, si usted recuerda el valor medio que hemos calculado, era 1,236. Por ejemplo, el 6. El 6, ¿de acuerdo? Si coloca aquí, por ejemplo, 6, entonces ese 6, por supuesto que en este intervalo también va a cambiar y se llama segundo dígito inseguro. Entonces, ¿qué se coloca en el resultado? Todos los dígitos seguros, este 1 y este 2, más el primer dígito inseguro, este 4. ¿Quién define este dígito inseguro? La posición del error. El único dígito en el error define aproximadamente el primer dígito inseguro. Esa es la justificación de colocar esta notación, ¿ya? Ok, entonces he recordado que eso es importante, entonces por eso he decidido introducir esa grabación, ¿ya? Porque no había muchas consultas, pero recordé que alguien había preguntado acerca del intervalo antes, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso es lo que quería ver.